Vamos a estar atentos a cualquier novedad que Adela nos sirva desde el terreno y vamos a estar pendientes, por supuesto, de la investigación, porque ahora mismo se habla de la vía, sí, pero no solo la vía, porque por el punto en que se rompe esa vía pasan coche 1 y coche 2 y coche 3 y coche 4 y coche 5, es el sexto el que descarrila. Así que vamos a leer porque esa es la clave ahora mismo en la investigación. Vamos a leer todo esto y una polvareda política servida ya, porque desde partidos políticos hasta desinformadores profesionales, Silvia, les conocemos todos, ya han empezado a operar y la avalancha de bulos que tenemos ahí fuera hoy merece desmentido. Hay periódicos, ayer usted pedía prudencia, mesura, que no se saquen conclusiones precipitadas, pero hay periódicos hoy que ya abren sus portadas directamente afirmando que la causa del siniestro, del accidente, es el fallo de las vías. Es verdad que todos los periódicos apuntan que esta es ahora mismo la hipótesis, digamos, más sólida o la que más opciones tiene, pero hay algunos que ya lo afirman abiertamente. ¿Hay algún otro elemento de los que los investigadores en este premio de inspección visual ya han podido constatar? ¿Algún otro elemento aparte de la rotura de un tramo del carril que pudiera explicar el descarrilamiento de los vagones del Lirio? Bueno, déjame decirte que sí, hay algún medio que tira en portada y con grandes titulares en relación con este tema, pero si luego uno lee el artículo, además nada más empezar, pues el texto del cuerpo del artículo es bastante distinto del titular, ¿no? A ver, rotura de carril hay muchas. Cuando el tren descarrila, pues produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros. Y hay una rotura inicial. La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera. Hay que asegurar que esa rotura es causa o es consecuencia, y eso no es menor. Es decir, ahí está el quid de la cuestión, o uno de los quid de la cuestión, saber qué es lo que va primero, si la rotura del carril y después el descarrilamiento, o si es el descarrilamiento el que produce la rotura del carril. En cualquier caso, incluso si fuera primero la rotura del carril, también habría que averiguar por qué rompe un carril de acero macizo y quiebra y genera ese descarrilo. Por tanto, la cuestión, desde luego, está muy lejos de ser sencilla y, desde luego, muy lejos de poder ser resuelta en 24 horas desde cualquier redacción de un periódico y sin tener los elementos científicos a mano que no tienen, ¿no? Los propios técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ayer emitieron un comunicado en el que dejaban claro que están en la fase inicial de la investigación y que, por tanto, tienen todavía mucho trabajo por delante para emitir unas conclusiones. Y cualquiera que haya conocido cómo se investigan accidentes ferroviarios de estas dimensiones, incluso mucho menos graves, sabe que se tarda mucho tiempo en obtener una conclusión respecto de lo que ha sucedido. Sin ir más lejos, debo decirle, un tema que no se ha todavía, que no ha trascendido, es que el coche 6, que es el que parece que primero descarrila del tren Lirio, todavía no ha sido examinado por los científicos. Está, por orden de la Guardia Civil, además ayer, sometido a la investigación, por tanto no lo podemos sacar del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías, toma de restos, etcétera, y los científicos de FIAF lo hayan visto, y por tanto se está en este momento especulando simplemente. No hay ninguna otra explicación. Esto es pura especulación y bueno, se apunta a una tesis como se pueden apuntar a otras 27 diferentes, que veremos a ver finalmente cuál es la que es cierta, ¿no? Decía usted, y tiene todo el sentido, que aunque haya varias roturas en la vía, lo importante es saber cuál es la primera de esas roturas, que es la que podría haber desencadenado el descarrilamiento. Las que están más adelante en la vía se entiende que son consecuencia de que el tren ya está descarrilado. Hay que verlo, porque puede producirse un descarrilamiento en varios puntos de un mismo coche. Es decir, es que no es tan sencillo, ¿no? Digamos que la FIAF cree tener una aproximación de cuál es la primera, pero insisto, este accidente es muy complejo y hay que ver qué es lo que ha pasado para emitir una conclusión que nos pueda servir, ¿no? Por tanto, ya digo, hoy, 48 horas después del accidente, establecer una hipótesis es una mera especulación. Yo me estaba preguntando en qué punto estamos en el ámbito político para que esto no resulte noticia, ¿no? Desde luego. Que el Estado, con todas las instituciones, quien esté al mando de emergencias, quien esté al mando de las vías, la investigación, en fin, atender a los heridos,
a los fallecidos llevarlos al Instituto Anatómico Forense, ¿no? Pero quizás también nosotros tenemos que reflexionar, no sé a ti qué te parece, Pedro, sobre cuántas catástrofes hemos digerido, en qué condiciones, para que esto nos parezca noticia, que esto es el funcionamiento habitual, ¿eh? Que las instituciones colaboren y a poder ser comparezcan juntas y digan, pues mire, de la parte que yo me encargo hay esta información. La otra institución, de la parte que yo me encargo hay esta información. Y es noticia. Sí lo es, porque tenemos unos precedentes muy peligrosos en España. El mayor atentado terrorista en este país, el del 11 de marzo de 2004, suscitó una serie de informaciones periodísticas, de estrategias políticas que tuvieron como principal consecuencia retorcer el dolor de las víctimas. Por supuesto, el interés no era ese, el interés era meramente político, y el gobierno en aquel momento de José Luis Rodríguez Zapatero pues tuvo que sufrir lo que ya se ha producido en otros momentos y más recientemente, que es la deslegitimación, el intento de deslegitimación de un gobierno que ha ganado en las urnas limpiamente. Es curioso que cuando ocurre lo contrario en otras ocasiones, pues no se produce ese intento de deslegitimación, pero bueno, yo creo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años una especie de acusación de dictadura en España, como si el actual gobierno no hubiera surgido pues de una mayoría parlamentaria, de una investidura legítima, legal y que todos conocemos. Eso ya ocurrió. Y como digo, el principal ejemplo, el más dramático, es el de los atentados terroristas, yihadistas, con una verdad judicial sentada sobre su responsabilidad y autoría, y aún así se extendió eso, que como digo, tiene como principales consecuencias nefastas la revictimización de las personas que lo han sufrido. Aunque, como digo, también pues el objetivo es otro, el objetivo es político, otra vez con una falta de escrúpulos evidente. Sí, bueno, con una excepción muy notable, que es una de las tres fuerzas con más apoyo en este país, que es Vox. Ha utilizado su habitual estrategia de embrutecimiento de la política, de falta de escrúpulos, para señalar y denunciar en base a especulaciones, reproduciendo ese argumento trumpista de relativizar la verdad y de extender, bueno, pues sospechas donde no las hay, con una simple estrategia de rédito electoral y político, a costa de poner cosas muy importantes de las que estábamos hablando en juego, ¿no? Quiero decir, no se puede ayudar a que los conspiranoicos, a que la gente fanatizada pues tenga un soporte en una fuerza parlamentaria tan importante para sentirse impulsada a extender esa basura por la sociedad, ¿no? Y esto es lo que hay que señalar. Yo todo lo que dice Paloma me congratulo de todo eso, pero es que hay un elefante en la habitación. Y es un elefante en la habitación que estamos viendo en estas horas, que no se ha escondido para nada, porque no tiene ningún problema, ningún escrúpulo en hacer esto ahora. Y hay otro elefante, perdona un segundo, Isaac, claro. Hay otro elefante que se llama el ventorro. Es que venimos de que hace un año y pico el presidente de la comunidad afectada por la tragedia tremenda de la Dana se pasó el mediodía y la tarde en el ventorro. Bueno, ya dimitió. Y bueno, por fin, pero quiero decir que hoy todo el Partido Popular, todos los dirigentes de las comunidades de cualquier partido, pero sobre todo el Partido Popular, saben que no pueden repetir el ventorro. Estoy segurísima de que Moreno Bonilla no es Carlos Mazón. De entrada, creo que es un político mucho más entregado, más cercano a la población, más empático, me consta, aunque no tenga pruebas de ello, pero me consta como tantos líderes del PP o del PSOE, no importa el partido. Pero el Partido Popular sabe que sale del ventorro y que no se puede permitir algo parecido. Entonces, fantástico. Yo también lo he señalado desde primerísima hora, mostrar esa unidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los técnicos, de Renfe, de Adif, de los rescatistas, del pueblo, de todos. Es lo que necesitamos, es lo que estamos viendo. Gracias, menos mal que funciona. Esto debería ser la normalidad. Pero me acojo también, como Pedro, a esa gran excepción que es Vox, que se confunde en su mensaje antisistema, que lo sigue, estamos viendo en las encuestas, hasta un 18% de la población. Luego, eso es importante. No, yo quería suscribir lo de Pedro con respecto a Vox, pero también significar que Vox es dúctil a la hora de posicionarse en cuestiones traumáticas y absolutamente
trágicas como las que hemos vivido recientemente. Y hay que acordarse, por ejemplo, de la ola de incendios de este verano, que fue un momento muy traumático para esta sociedad, para este país, y Vox no compareció. Es decir, hizo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Yo lo que advierto en Vox es un déficit de sentido de Estado y un déficit institucional inequívoco. Y me sumo a lo que comentaba Paloma, a ver cuánto dura esto, pero para mí tengo la esperanza de que suponga una inflexión con respecto a la necesidad de que la clase política en este país emita un mensaje claro y diáfano de confianza a una población que registra una desafección hacia nuestros dirigentes que explica ese 18% de apoyo concitado por Vox. Bueno, fijaos que hasta Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado tranquila y moderada, muy diferente de lo que suele hacer, que convierte cualquier cosa en algo contra Pedro Sánchez. Entonces, bueno, bien. En torno a las causas y en torno a las consecuencias, bueno, acabamos de saber que hay una víctima mortal más, estamos ya en 41. Sí. ¿Alguna novedad más? No, se ha levantado uno de los coches y ahí es donde se ha descubierto a una persona, por tanto se han parado las tareas de extracción de los vehículos que faltaban y se ha dado prioridad a sacar a esa persona. No hay más novedades y en cuanto a la investigación, pues las únicas novedades que hay son periodísticas y no sé si muy atinadas, porque la verdad es que pretender en un accidente de estas características saber en 48 horas qué es lo que ha pasado, a no ser que sea una causa muy evidente, que en este caso no se da, es un accidente tremendamente complejo y extraño, pues a no ser que fuera una causa muy evidente, todo lo que se está haciendo hasta ahora es especular. Los propios investigadores ayer emitieron un comunicado diciendo que estaban en una fase muy inicial de la investigación, recogiendo datos, recopilando datos, y no están en condiciones de emitir ni siquiera unas conclusiones anticipadas, ¿no? Por tanto, novedades en la investigación, bueno, vamos a ir viendo. Hay que examinar el coche 6 de Irio, todavía no se ha examinado. La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, que es el coche que descarrila, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar, ¿no? Pero esta mañana se refiere a eso, entiendo, ministro. Ahí leemos ya en la prensa especulaciones sobre causas vía rota, fallos de estructura. Todo eso es demasiado pronto, pero yo no sé si hay algo que descartar. Bueno, sí, hay alguna cosa que parece inicialmente, y digo con toda la cautela, insisto, que hay que descartar, que es el exceso de velocidad. Por lo que se ha podido comprobar, los dos vehículos circulaban bastante por debajo del margen de velocidad que tiene, de esa limitación de velocidad que tiene ese tramo, ¿no? Por tanto, la velocidad está descartada y por tanto parece que el factor humano en principio también, ¿no? Esos dos elementos. Hay una cosa muy extraña, que porque lo que descarrila es el último tren de Irio. Eso resulta, no sé, sorprendente, extraño. Los técnicos le han dicho que puede pasar en determinadas circunstancias. Mire, yo he hablado ayer con técnicos de Hitachi, que son los fabricantes del tren. He hablado con algún miembro de la CIAF allí sobre el terreno. He hablado con los expertos de Adif, algún ingeniero de INECO. Un descarrilamiento por cola en una recta, en una zona de velocidad que, vamos, estamos hablando de que ni siquiera estaban en torno a los 200 kilómetros por hora. Es una velocidad que ni siquiera se considera alta velocidad, ¿no? Que eso se produzca es muy raro. Por tanto, tiene que haber sucedido algo verdaderamente excepcional para que eso se produzca. Por tanto, por eso, aventurar qué es lo que ha pasado, incluso, fíjese, en el caso de que hubiera una rotura de carril que fuera la causante, porque roturas de carril hay, y hay una primera, y hay un montón de roturas de carril. La cuestión es determinar si esas roturas son la causa del accidente o son una consecuencia del descarrilamiento, es decir, si causan o si son causadas por el descarrilamiento. Y esa es una de los elementos que tienen que verificar los científicos y que en este momento pues no son capaces de aclarar, ¿no? Por tanto, es un accidente muy extraño y necesitamos tiempo para ver qué es lo que ha pasado, ¿no?
Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, ministro, los vagones, ya se ha localizado el cadáver de una persona en el Deirio. ¿Cuándo van a poder levantarse? ¿Cuándo se va a poder trabajar para retirar todo esto, empezar a normalizar las cosas? Y luego, si las grúas están pudiendo trabajar, hablábamos con un ingeniero hace muy poco que nos decía que es un material muy muy pesado y hay que tratar con muchísima delicadeza, que incluso cuando se produjo el accidente en Chamartín hubo que cortar uno de los vagones. Sí, pero bueno, el accidente de Martín, el cortar los vagones se derivaba sobre todo de que estábamos en túnel, ¿no? Y la extracción era más complicada. Aquí la complejidad mayor estriba en asentar las grúas, que son de 300 toneladas sobre el terreno. Tenemos muy poco espacio para trabajar, la zona donde está el tren Albia es muy escarpada, hay que verlo, ¿no? Hay que estar ahí, ver cómo es, y hay que trabajar en 2 alturas. A un lado de la vía tenemos una especie de camino de tierra que está sobrelevado sobre los trenes, y luego tenemos otro espacio a cota de vía en el otro lado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que asentar las grúas. Incluso ha habido que utilizar maquinaria pesada para habilitar espacio para ponerlas, y ahí es donde está el mayor problema. A partir de ahí la extracción en principio no tiene que ser compleja, porque al menos se ha podido llevar esas 2 grúas de grandes dimensiones y no van a tener problema en extraerlo, ¿no? Pero pueden empezar ya a trabajar, ha empezado ya esa extracción. Han empezado, y de hecho por eso al levantar uno de los coches se ha visto a una persona, ¿no? Y por eso se ha parado, ¿no? Pero sí, las labores de extracción han empezado ya. El ministro del Interior, señor Marlaska, nos decía anoche aquí en el 24 Horas de Radio Nacional que habría 3 personas atrapadas bajo los vagones. Eso era ayer, no sé en este momento, porque esto depende de Interior, no sé si habrán logrado extraerlos a todos, ¿no? Pero ya estaban computadas en la cifra de víctimas, y sí, dependían también de que se levantara el vagón para poder acceder a la zona donde las tenían localizadas. ¿Sí? Claro, entiendo que entonces la que no estaba computada es la que se ha encontrado hoy en el vagón de Irio. Eso es lo que parece. Yo no puedo confirmar que no estuviera en el cómputo, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Interior, pero lo que parece es que a mayores de esas 3 personas que aún ayer estaban pendientes de excarcelar, ha aparecido una persona más. Sí. Señor Puente, Adif ha reconocido 8 incidencias técnicas en ese tramo. Lo contábamos ayer, lo vemos esta mañana en la prensa. Algunos medios lo destacan, como digo, esta mañana. ¿Puede eso tener relevancia? Ninguna. Mire, vamos a ver, lo que los medios están haciendo es, como digo, especular y en un tema muy complejo como es el ferroviario, y mezclar anuncios de incidencias que hace Adif en sus redes sociales y tratan de anudarlo a la causa del accidente. En ese tramo, en concreto, de las 8 que relatan de los 2 últimos años, todas, o creo que 7 de las 8, están en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, no en el tramo Adamuz-Alcolea, que es donde se ha producido el accidente. Segundo lugar, esas incidencias que se relatan en las redes sociales apuntan a lo contrario, a seguridad, no a inseguridad. Alguna ha tenido que ver con ocupaciones de circuito, es decir, son incidencias habituales que se producen en la operativa ferroviaria, que obligan en ocasiones o bien a parar el servicio momentáneamente hasta que se solucionan, o a ralentizar la marcha, y que afectan a la circulación, y por eso se hacen públicas. Es decir, nada tiene que ver con un descarrilamiento en plena recta por un evidente problema con los materiales que han podido fallar, bien sea del material rodante o bien sea de la propia vía, y este tipo de incidencias, por desgracia, no avisa. Ha fallado una estructura infalible. En principio, ese sería el planteamiento teórico. De hecho, es el segundo accidente que se produce en el mundo en instalaciones de AVE. El otro fue en Japón, y en 33 años en España, accidente mortal, me refiero en los términos en que se ha producido. No. No. En Alemania ha habido accidentes en alta velocidad con más de 100 muertos. Los ha habido en Francia. Ha habido accidentes mortales, pero sí, el argumento de la infalibilidad, ¿no? Infalible no hay nada, pero si hay algo que esté cerca de la infalibilidad, desde luego es un tren de alta velocidad, casi nuevo, 4 años, en una infraestructura nueva, de mayo del año pasado, en una recta. Si hay algo que se acerque a la infalibilidad, al menos a que un tipo de incidente como este no pueda pasar, es la alta velocidad, eso sin ninguna duda.
Hace unos segundos un ingeniero nos hablaba de la posibilidad de que un mantenimiento inadecuado pudiera tener que ver con todo esto. No, vamos a ver, en este momento yo, claro, entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula y se vincula a inversión con el accidente. En fin, podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso, ¿no? O al menos, bueno, todavía no han emitido su juicio los científicos, pero desde luego no aparece, ¿no? En primer lugar, hablamos de un material rodante, podría ser de los que tenemos del año 92, que tenemos algún S100 todavía circulando. No ha sido. Es un tren Hitachi japonés, fabricado en Italia y completamente nuevo. Podríamos hablar de un tramo de vía más antiguo, ¿no? Pues se me ocurre la Madrid-Barcelona, que va a afrontar ahora la renovación que afrontó la Madrid-Sevilla, ¿no? Vamos a empezar este año a renovarla por completo. Pero no ha sido así. Se ha producido en un tramo de vía renovado en mayo del año pasado y con un material completamente nuevo, ¿no? Que además, fíjese, se había pasado una prueba geométrica y otra dinámica hace apenas 2 meses. Por tanto, es que el tren dice, el fabricante, es algo que comprobaremos, que se había sometido a una revisión, por otro lado lógica, hace 4 días. Por tanto, es que no hay que esperar, ¿no? Porque esto probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Lo que haya pasado ahí, ¿no? Hablando de sorpresas, o quizá no, o no debiera serlo, ministro, la sintonía en cuanto a la responsabilidad, asunción de responsabilidades, incluso colaboración que se ha vivido ayer entre el gobierno central y el gobierno autonómico, de partidos y sensibilidades políticas distintas. ¿Eso podría ser un buen presagio de transparencia, de acercarnos a la verdad, de compromiso con lo que ha pasado por todas las partes? Bueno, yo como dices, es una sorpresa, pero no debería serlo. Yo creo que esto es lo lógico. Lo lógico es que ante una desgracia de estas dimensiones, pues lo último que hagamos los políticos sea tirarnos los trastos a la cabeza y que nos pongamos, sobre todo en el momento en el que lo que hay que hacer es rescatar a las víctimas y tratar de esclarecer los hechos. Yo, en cuanto a la búsqueda de la verdad, ya le puedo decir que tiene la ciudadanía la plena garantía de que vamos a buscarla de todas las formas y maneras posibles. Yo creo que, primero, porque las víctimas lo merecen, es decir, que las personas que han perdido la vida merecen saber por qué es lo que ha pasado, ¿no? Y en segundo lugar, porque tenemos que aprender, queremos saber qué es lo que ha podido pasar ahí para que algo como lo que ha sucedido nunca se repita. Puede haber un accidente, pero desde luego que no sea por nada que se nos haya escapado en esta investigación, ¿no? Vimos ayer aquí y escuchamos a un Moreno Bonilla con mano tendida, disposición a colaborar y cercanía con el gobierno central, pero también escuchamos a un Núñez Feijóo que se quejó de que el gobierno no le mandaba información suficiente y en su momento. Bueno, yo me quedo con la actitud de Moreno Bonilla y también tengo que decir, proporcionamos información individualizada, entre otras cosas porque estamos contándole a los 4 vientos lo que sabemos. No tenemos nada diferente que contarle al señor Núñez Feijóo que no estemos contando a toda la ciudadanía. Por supuesto que hay una administración implicada directamente en las tareas de salvamento, que es la Junta de Andalucía, y con ellos hay una interlocución especial, pero no hay en este momento ninguna razón para proporcionar a nadie una información privilegiada que por otro lado no existe y que no estamos proporcionando a nadie. Solamente estamos proporcionando información al conjunto de la ciudadanía y de ahí se puede surtir el señor Feijóo y cualquiera que quiera estar informado, ¿no? O sea que no habría por qué mandarle una información diferente o especial por ser líder de la oposición. Exacto, no hay ningún dato que no se pueda conocer simplemente pues estando pendiente de las comunicaciones que está haciendo el gobierno o del propio Moreno Bonilla que obviamente está en las tareas de rescate. Fíjese, yo no tengo la responsabilidad de protección civil, si lo tiene la Junta de Andalucía, lo está haciendo estupendamente, lo he dicho y lo reitero, tanto en la forma como en el fondo, nada que reprocharle al señor Bonilla, al contrario, y bueno, también de ahí puede recabar información. Ahora mismo, mire, lo que estamos a lo que estamos, es decir, y yo creo que cualquiera que tenga un poco de sentido de la responsabilidad debe entenderlo. No es el momento de los protagonismos, es el momento del trabajo y de las soluciones, ¿no?
Esta mañana, señor Puente, hemos leído en un medio de comunicación alemán, se lo hemos contado a los oyentes, el Süddeutsche Zeitung, no haber pronunciado mal seguro, un artículo con este titular: El fin de un sueño español. La tragedia supone un duro revés para la fantástica era de los trenes de alta velocidad en España. ¿Lo ve así este medio de comunicación? ¿A usted qué le parece? ¿Es el fin de un sueño? No, hombre, yo creo que eso es lo mismo que decir que el accidente que costó 100 vidas en Alemania acabó con el sueño de la alta velocidad germana, ¿no? No, es un palo durísimo, indudablemente, y yo tengo que trabajar para que no afecte a la credibilidad del sistema y a la solidez del sistema, ¿no? Pero evidentemente es un palo muy gordo y tenemos que, sobre todo, entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y por último, ministro, ¿qué le decimos a los ciudadanos que tienen que utilizar servicios ahora suspendidos? ¿Cuándo calcula que pueden restablecerse y qué hacemos mientras tanto? Bueno, trabajamos con un horizonte del 2 de febrero. Vamos a ver si podemos hacerlo incluso en 2 fases, habilitando una de las 2 vías lo antes posible y aunque se pase a marcha a la vista, digamos, aunque se pase a 20 por hora o a 10 por hora por ahí, poder rehabilitar el resto de la línea. Vamos a ver, y si no, pues trabajamos con ese horizonte de tener el 2 de febrero las 2 líneas habilitadas, ¿no? Lo cual es una proeza porque el daño que hay ahí es muy grande, ¿no? A partir de ahí, lo que ha hecho Renfe es establecer un plan alternativo de transportes. Yo les invito, es muy complejo, y les invito a que se informen en la web de Renfe. Hay un transporte alternativo por autocar, también con algunas conexiones con tren en otras localidades, y vamos a intentar eso. Y además, bueno, pues Iberia, hemos estado hablando con ellos, la verdad que se han portado fenomenal, están metiendo más aviones, han metido 4 vuelos más desde Sevilla, hoy creo que metían otros 3 más en Sevilla y Málaga, y vamos a ver si entre todos pasamos estos días y logramos llegar al día 2 y volver a poner en marcha todo como estaba, ¿no? Muy bien, Óscar Puente, ministro de Transportes, Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias por su presencia en la